Este martes el peso siguió perdiendo valor ante el dólar. Ahí está la cotización, 19.72. Se dirá que son numerosos los factores que presionan al peso. Lo cierto es que desde la primera semana de junio la moneda mexicana se ha depreciado en poco más de 20%. Vamos a tocar el tema con David Páramo en unos momentos, pero antes, en la mañana, muy cerca de Palacio Nacional, en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, se vivió un inédito paro de labores. Los empleados se apostaron en los pasillos para ver pasar a los ministros, a 10 de los 11 ministros, quienes se encaminaban al salón de sesiones. Algunos los vieron pasar en silencio, a otros les dieron una fuerte ovación. Se dieron momentos como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue defendiéndonos. Se dirá y se dicen muchas cosas sobre la ministra Norma Piña, pero hoy recibió un respaldo, un aplauso de la mayor parte de las personas que trabajan, cuando menos, en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia. Pero decía, ella fue una de los 10 ministros que pasaron por esos pasillos. Solo faltó la ministra Lenia Batres. Vamos a ver cómo le fue a los otros. Aplausos para algunos, silencio con otros. Se supone que era un paro silencioso, una manifestación silenciosa dentro de las instalaciones de la Suprema Corte, pero en algunos casos, ya lo vimos, hubo aplausos para ciertos ministros. Hoy el paro dentro de la Suprema Corte de Justicia, el paro que no conocíamos, que no habíamos visto. De pasillos quietos y estancias serenas, el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia no había visto nada igual en más de 80 años de vida. Tuvo que llegar un dictamen de reforma al Poder Judicial para que los trabajadores de este lugar se manifestaran muros adentro. La convocatoria fue clara: todos replegados en pasillos y escaleras a las 10:30 de la mañana, hora en que los 11 ministros van rumbo a la sesión. Una valla de inconformes a lo largo del recorrido que hacen los ministros, desde sus oficinas en el tercer piso hasta la puerta del salón donde se reúnen, que está en un nivel abajo. Todos en silencio,
levantando la voz en cartulinas, en hojas o en cualquier pedazo de papel donde se pueda refutar la reforma morenista. Felicidades. Vaya, estamos con ustedes, los 12, ministro y yo. Nos solidarizamos. Gracias. Hola. Ministros empáticos, como Juan Luis González y Javier Lainez. De que no debo hablar, pero tengo que darles las gracias por todo lo que hacen por nosotros. Agradecidos como Luis María Aguilar, que por antigüedad dejará la Corte antes de la primera elección de jueces, o Jorge Mario Pardo, que apoyó con palmas y pulgares. Margarita Ríos Farjat, que se detuvo a leer las cartulinas de la protesta, y el personaje principal de este conflicto entre poderes. La presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, quien ofertaron abrazos y aplausos, quebrando el acuerdo de la manifestación en silencio. En cambio, las afines a la Cuarta Transformación, las ministras Ortiz y Esquivel, caminaron en medio de la valla de protesta sin detenerse, sin que nadie las increpara verbalmente. Y la ministra del Pueblo, Lenia Batres, no estuvo en el edificio de la Corte. No llegó a la sesión, pero la protesta se colgó del muro que está en la entrada de su despacho. Juraron servir al pueblo, no al Ejecutivo. Fue el primer cartón expuesto bajo su nombre. Minutos antes del mediodía, la ministra Piña planteó la suspensión de la sesión en apoyo a la protesta de los trabajadores de la Corte. También en respeto a los compañeros que trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no nada más somos nosotros, nos sumaríamos a que sean escuchados, a su petición de que sean escuchados. No haya sesión. 7 ministros apoyaron la propuesta, en contra votaron Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Juan Luis González. Entonces, desde afuera, los trabajadores entonaron el himno nacional. Ya en el área de murales, cientos de ellos se habían reunido y su eco invadió el salón de plenos. La Corte, incapaz de manifestarse en un acuerdo, en un comunicado o en una posición oficial, finalmente levantó la voz 8 días después del paro de trabajadores del Poder Judicial y 6 días después de que los jueces y magistrados hicieron lo propio. ¿Fue solo una protesta simbólica? ¿Le inyectaron algo de vigor al movimiento? ¿Se irá también a paro este templo de la formalidad que es la Corte? El calendario lo dirá. Y lo que el calendario ha ido marcando, y creo que a partir sobre todo de la semana pasada con el paro de jueces y magistrados y con estas imágenes que acabamos de ver, es que estamos viviendo un tiempo que no conocíamos, que no vivíamos. Estamos viendo hechos como el que acabamos de presentar, que según algunos marcan el final de una época del país, el final de un régimen, el final de una corte como la conocieron los mexicanos durante mucho tiempo. Ahí están las imágenes, ahí están los testimonios, ahí están los sentimientos de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia. Quizá no nos gusta usar ese adjetivo, pero quizá lo que estamos viviendo son días históricos y falta todavía el tan anunciado mes de septiembre, por no hablar de octubre, cuando la primera mujer, Claudia Sheinbaum, asuma la presidencia del país. La Asociación Internacional de Jueces, con sede en Roma, le pidió hoy al gobierno mexicano que se reconsidere la reforma al Poder Judicial. Mientras tanto, Ricardo Monreal, quien hoy se confirmó será el coordinador de los diputados de Morena, informó que el domingo no se aprobará la reforma. Dijo que se va a iniciar el proceso legislativo y en los días siguientes se darán las discusiones y la aprobación. Hoy, por cierto, el senador electo de Morena, ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues descalificó lo que dijo ayer su compañero de grupo, Manuel Velasco, también senador, quien dijo que los 3 votos que le faltaban al bloque Morena y 4T para tener la mayoría absoluta, la mayoría constitucional, la mayoría calificada, dijo que ya tenían esos 3 votos en la bolsa. Hoy Adán Augusto López le dijo, no. Les faltan 3 votos. Manuel Velasco. No nos faltan. ¿Ya los tienen? Ahí lo van a ver. ¿Ya los tienen?
muy probable. No, yo no estoy de acuerdo con la opinión de Manuel, la respeto, es mi amigo, es mi compañero, trabajamos juntos. Entonces, ¿no confirmaría la usted construcción de una alianza? Yo creo que hay que tener respeto por todos y cada uno de los compañeros, más allá del grupo parlamentario al que pertenezcan, pero sí le digo que pues nosotros somos políticos profesionales y que entendemos cuál es nuestro papel en este Parlamento, que la tradición parlamentaria en prácticamente todos los países, si no es que en todos los países democráticos del mundo, pues se busca la construcción de mayoría. Bueno, eso por lo que toca con el asunto de la reforma al Poder Judicial, la manera en la que se va a finalmente integrar la Cámara de Diputados y la de Senadores. Vamos a regresar a eso en unos momentos.